Buenas tardes, pueblo de todo el mundo y hermanos en Cristo Jesús y a todas las poblaciones también ateas. Mi nombre es José Luis García Huete, miembro y fundador del Ministerio Tesoros Escondidos de Managua, Nicaragua. Tengan muchas bendiciones y también tengan muchos saludos de todo el equipo que está detrás de esta exposición. Les saluda en el nombre de Cristo Jesús y que hace posible, ¿verdad?, todo este trabajo. Estamos aquí para seguir hablando de temas que, pues, que no se dicen y dirán ustedes, pero si de la tribulación habla todo el mundo, bueno, claro que sí, pero en tiempo y forma, como las explica el ministerio, todavía no lo están haciendo hasta que aprendan a hacerlo. Y vamos a hablar del tema la gran tribulación apocalíptica. Hoy nos vamos a dar cuenta que si la tribulación apocalíptica es pequeña o es grande refiriéndose al tiempo. Así que mis estimados, después de haberles saludado, pasamos a lo siguiente. Mis estimados, acuérdense que yo siempre los pongo, la introducción que les escribo es para ponernos en perspectiva, para yo, ¿verdad?, no equivocarme y no andar por un lado y por el otro, sino en la línea a la que quiero que despertemos. Mis estimados, y dice así lo que les escribí, la gran tribulación apocalíptica. Apocalipsis 13:14, 6:13 al 15, 17:12, 3:10, Daniel 12:1 al 13 e Isaías 44:7. Hay cantidades de temas, hay cantidades de textolemas, pero tratamos de ir al grano con unos pocos, porque hablar de la tribulación apocalíptica en un momentito es algo grandísimo, es algo enorme. Estimados hermanos y pueblos del mundo, y también a todos los ateos, no es cierto que después del arrebatamiento vienen 7 años de tribulación. Después del arrebatamiento, los años que vienen de tribulación no son 7, son 33 años. O sea, que quedará sufriendo la humanidad después que la iglesia gloriosa se vaya 33 años. ¿Cómo lograron esconder esto? Pues muy fácil, diciendo lo mencionado al principio, que la iglesia se va, que ¿verdad?, está por irse, que es cierto que está por irse, que conste, es cierto que está por irse, pero no viene ahí en la noche, ni mañana en la noche, de ahorita que estamos hablando, no es cierto. Tiene su tiempo el Señor que se lleva a su iglesia y va a ser pronto. Pero no es cierto que después de la tribulación, 7 años de tribulación viene. Después de la partida de la iglesia, 7 años de tribulación viene. No es cierto, falso de toda falsedad. Y se van a dar cuenta los ministros, el ministro que se quede, el ministro que no dé la talla y no se vaya con el Señor, se va a dar cuenta. No, no hay por qué discutir ni pelear por esto. Al tiempo de Dios le aumentaron 33 años y 27 años más, lo cual dan 60 años de más, que son los 33 años de la vida del Mesías, más 27, 5 días por año. En 2000 años caminaron 27 años para adelante. 33 más 27 son 60 años adelantados de más. Cuando los hombres dicen 2060, esto es 2000 de Dios. También se inventaron que una generación era de 70, 80 años y otros dicen que era una generación, pueden ser 120 años. Estos tiempos son promedios de vida y no tiempo de generación. Le hace Mateo 1:17, allí le hablan los tiempos en generación. Debidamente comprobado y probado. También ocuparon otro argumento
diciendo e interpretando la parábola de la higuera. Y que en 1948 en adelante se cumpliría la última generación. El que Israel naciera como nación políticamente no quiere decir para nada que ahí comenzaba una última generación. Porque aunque no lo vean, casi se cumplen los 80 famosos años y las señales verdaderas del Apocalipsis no han sucedido. ¿Y cuáles son esas señales? Mencionaré las principales que están dentro de los años de la última generación apocalíptica. Y menciono lo siguiente. No puede ser que el del 48, de 1948 para acá, sea esa generación que Jesucristo habló. No, para nada. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque la marca no se ha considerado, no ha caído el macho cabrillo, no han consolidado el chip para gestión bancaria, no se ha presentado el hijo de perdición, no han declarado al gobernante mundial, todavía la iglesia no ha sido arrebatada, no han sellado los 144.000 sellados, no se ha presentado el primer sello al séptimo, no ha venido la predicación de los 2 olivos, tiempo en que sonarán 6 trompetas. Tampoco ha venido la semana 70 de Daniel, en el cual se tocará la 7ª trompeta, al principio, ¿verdad? Y se cumplirá la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y esta profecía también, en esta profecía también habrá continuo sacrificio. Y también en este tiempo, para el 2057, se derramarán las copas de la ira. Y al final de estos días se ejecutará la guerra del Armagedón. ¿Creen ustedes que todo esto será en 7 años falso de toda falsedad? No funciona así. Imagínense que está por partir la iglesia y dicen que ya pues ya casi todo está preparado, casi listo. O sea, han dado a entender que la guerra de Armagedón ya se inició. No, señores, la guerra de Armagedón anda por el 2060. No es en estos tiempos todavía. Sí, para la iglesia gloriosa, sí, estos tiempos se están consolidando y ella se va pronto. La iglesia del Señor, la gloriosa. Se lo plantearé de otra forma para que se den una idea. La última generación arrancó en el 2021 y terminará en el 2060. Si la iglesia gloriosa se va a finales del 2027, ¿no nos faltarían 33 años para el 2060? Si la iglesia se va allá a finales del 2027, se pueden imaginar que faltan 33 años para la segunda venida de Cristo. ¿Cómo la ven, mi hermano? Pongan mucha atención en lo que voy a decir. Esto va directamente para todos los teólogos del mundo. No importa que hayan aprendido de Babilonia la Grande, pues ellos fueron los que entrenaron a la teología protestante. Escuchen bien y póngale sello. Se ha asesinado a los que se equivocan, a los que erróneamente ponen fecha a la venida de Cristo, pero yo les garantizo que también los que creen que tienen una teología magistral en el campo de la escatología tendrán que pedir disculpas porque le han fallado a Dios y nunca han dicho lo correcto. Han creído que el sistema teológico romano son la última revelación. Pues déjenme decirle, con el respeto que se merecen, que los que han puesto fecha a la venida de Jesús tendremos que ser humildes y pedir disculpas si acaso hemos fallado. Y también todos los ministros que han enredado y confundido el verdadero plan de Dios tendrán que arrepentirse. Si no es así, enfrentaremos Mateo 7, 21, 23. No son los ministros los que le dicen a los pueblos que la Biblia no dice cuándo nació el Mesías. Una infamia como esa. ¿Creen que somos libres de culpa?
cuando la Biblia da tinte y detalle del nacimiento del Mesías? No es ahorita que están diciendo que ya la guerra de Armagedón es todo un hecho y que incluso algunos dicen que ya empezó, otros dicen que es la antesala, pues, pero que ya va a venir la verdadera guerra de Gog y Magog, pero sí, lo tienen que, va a ser prontico, que va a ser pronto. No estamos en problemados. Los que afirman cosas que a algunas cosas que no están de acuerdo los teólogos le llaman herejes y le llaman también falso maestro y le llaman falso profeta. Somos buenísimos a ponerle falso profeta a algo que no entienden, algo que no entendemos, falso profeta. Y no es falso profeta un ingrato que le pregunta al pueblo, ¿y cuándo murió el Señor? Fíjese que no saben. Va a creer ese cuento que no saben. Ah, pero como la autoridad de Babilonia la Grande dice que no se sabe, ¿y quién es Babilonia la Grande? ¿Es que acaso es más que el Espíritu Santo? No saben. ¿Va a creer usted que el Apocalipsis, que donde quiera se reseña que es para el tiempo del fin, incluso Daniel profetiza para el tiempo del fin, va a creer usted que cogen 2300, 2200, 2250 años para atrás? ¿Ustedes creen que los teólogos no vamos a responder por mentirle a los pueblos con la semejante saña de mentiras que le metemos al pueblo de Dios diciendo que es para atrás y es para adelante, es para el tiempo del fin? Imagínense que la teología ni siquiera quiere afirmar que los tiempos del fin tienen un valor de 40 años. Eso es pesado para ellos, no lo dicen. Y ahí te tienen enredado y con el cuento que ya estamos en la tribulación y porque supuestamente estamos en la generación mala y adúltera desde hace décadas, desde 1948. ¿Va a creer eso usted? ¿Va a creer usted que se dice que de 1948 para acá estamos en la generación mala y adúltera? ¿Va a creer usted que les preguntan a los pueblos les preguntan a los teólogos, que cuándo es esa cosa de las 70 semanas, que cuál es esa semana que es... Entonces vienen y se prestan y corren y dicen que no se sabe, que la Biblia no dice cuándo es la semana 70 de Daniel. Asústese, no sabe la teología romana humana, no sabe del todo cuánto vale la gracia, no sabe. ¿Y cómo es que solo los que pronuncian fecha del Señor son los falsos maestros y los falsos profetas? Tengamos mucho cuidado y midámonos, hermanos, midámonos a la hora de que condenamos a alguien. Mientras no tengan la certeza, mientras no tengan la seguridad de lo que están diciendo, no llamen falso profeta a cualquiera. Cuidado, de pegan una enredada. Y yo les garantizo que ya estamos enredados. Y me meto yo también a la cuenta porque estaba enredado también. Hay que escuchar a Dios, su palabra y a los profetas. Abran bien los ojos por este asunto que les estoy hablando. Hay que entender que los ministros tendrán que reconsiderar, unos a sabienda y otros a ignorancia, cómo están en la verdad. ¿Va a creer usted que los ministros se debaten, discutiendo y peleando y hasta se detestan porque no pueden, no saben cuándo es el día del Señor y que cuál es? ¿Va a creer usted semejante infamia? ¿Va a creer usted que todavía hay ministros que dicen que es el sábado romano? ¿Desde cuándo Dios le dio el calendario gentil al pueblo de Dios?
Roma fue el que le dio el calendario gentil a los gentiles. Y grandes hombres dicen que no se sabe cuál es el día del Señor. ¿Qué le parece? ¿Cómo se va a presentar a Dios con semejante infamia? ¿Va a creer todavía que los teólogos dicen que, que el cuarto mandamiento es de la ley de Moisés? Imagínense qué infamia. Y es teólogo. Pero como el sistema lo preparó, el sistema de Babilonia la Grande, él le cree a Babilonia y a la escuela de teología, le cree que están vigentes solo 9 mandamientos porque el cuarto es de la ley. Nunca se dio cuenta dónde estaba escrito el cuarto mandamiento de ese teólogo. No estaba escrito en la ley de Moisés, sino en la ley en tabla de piedra, dentro del arca, no fuera del arca. ¿No saben los teólogos todavía eso? Y esto no es todo. Hay eruditos, pero poderosos eruditos, famosos, que más en multitudes, que todavía estos son más audaces. Dicen que los 10 mandamientos, todo era de la ley de Moisés. ¿Qué le parece semejante infamia? Y cree que son libres y que aquellos son los falsos profetas o los falsos maestros. No, señores, hermanos en Cristo y teólogos, estamos en tremendo lío. ¿Cómo tenemos que, por ejemplo, decía la última frase, hay que entender que los ministros tendrán que reconsiderar, unos a sabiendas y otros a ignorancia, cómo están en la verdad? Ay, es que este hermano está hablando muy pesado de los 10 mandamientos. No, si el Evangelio de Juan 14:15, el que me ama guarda mis mandamientos. Dice su palabra que sus mandamientos no son gravosos. Solo les estoy dando. No saben los ministros cuándo es que predica Elías a Moisés. No lo saben. No, bueno, y no lo quieren saber. No vamos a tener que entregar cuenta por terco y por no revisar bien las escrituras y no pedir entendimiento al Señor. Van a la escuela de teología y como leyeron muchos libros ya se la saben todas. Están en problema. Estamos en problema. Si no aprendemos a ser humildes y a escuchar a Dios. No saben cuándo nació el Mesías, tampoco saben cuándo murió. Imagínense que no saben cuándo murió el Mesías. Usted le dice que murió un 14 de Nisan y dicen que no. No es cierto. Está equivocado. Lean bien los 4 evangelios. Murió un 14 de Nisan. Murió el Señor. Asústense. No es una infamia que todavía los teólogos no saben cuándo resucitó el Mesías. Roma le enseñó a decir que el Señor resucitó el primer día de la semana. ¿Ustedes creen eso? Escudriñen la Biblia. Él no resucitó el primer día de la semana. Que dicho sea de paso, Roma dice que era el domingo. El otro cuento. No saben. O sea, ¿se imagina el lío que tenemos cuando nos presentemos al tribunal de Cristo? Avivémonos. No saben cuándo nació el Mesías, tampoco saben cuándo murió. ¿Cómo podrían saber qué valor en años tiene el séptimo sello? Porque no lo saben. Y esto más, oiga lo que les voy a decir, aunque se los enseñen, no les interesa. Así está la teología romana humana, así está. Babilonia la Grande, Amabar su brazo torcer. Viven escondiendo qué significa el espíritu de Jezabel y no se arriesgan a decir qué iglesia es esa. ¿Cómo podrían saber en qué tiempo es la predicación de Elías y Moisés? Si no saben, usted se queda asustado en las predicaciones que se dicen de Jezabel y que el espíritu de Jezabel va y que el espíritu de Jezabel viene.
Pero no les dicen a quién está simbolizando, que ese símbolo de quién está hablando. Ah, no, no lo quieren decir. Pero yo sé que muchos sí saben quién es esa. No hay casi ministro que sepa qué es y cuándo son los 10 días de tribulación. Apocalipsis 2:10. ¿Cómo pueden saber cuándo es la semana 70 de Daniel? Si no saben cuándo son los 10 días de tribulación, y resulta que al no poder saberlo, entonces te dicen, ay, qué bueno que esa parte del Apocalipsis para los videntes, para los profesionales, los especialistas, ¿de qué? Solo necesitas ser especialista en escuchar a Dios. Usted aprende a escuchar a Dios y usted va a aprender cuánto tiempo consta el séptimo sello. Ese sello consta de 20 años, así como lo oyen. Si no pueden atinar a la final trompeta, ¿cómo decir que conocen el tiempo de Dios? Se fían, hermanos teólogos, que estamos en un tremendo lío delante del Señor diciendo que somos doctos y estamos enredados con un montón de mentiras en una arrogancia sin límite. Y si aparece algún sabio, está listo para destruirlo. ¿Por qué mejor no revisamos que no hemos entendido bien? ¿No cree usted que esa sería la postura del humilde? Si no, dígame todo lo contrario de lo que les he dicho. Para que vean, mis estimados, que nunca han sabido en tiempo y forma los secretos muy bien guardados de nuestro Señor Jesucristo. Pero no se preocupen, que si no despertamos, sufriremos las consecuencias y al final nos quedamos con el cuento que la tribulación será de 7 años, falso de toda falsedad. La tribulación empezó en el 2021 y no empezó tan suave, pero cada día que pase seguirá aumentando de volumen, porque la tribulación consta de 40 años, mis estimados, 40 años. No 7 años nada más de tribulación y esto más. Dicen que la mitad es de paz y la otra mitad de tribulación. La gran tribulación. ¿Se imagina ustedes meter toditos los acontecimientos de Dios de su juicio en 3 años y medio? O póngale que lo meten los 7 años, no le va a alcanzar nunca. Falso de toda falsedad. Hermanos en Cristo Jesús, cuidemos de los pueblos, digámosle la verdad correcta de toda la escritura, porque un día aparecerá el príncipe de los pastores, el maestro de maestros, rey de reyes, señor de señores, y dará el premio a los que guardaron su dignidad y no les mintieron a los pueblos. Revisemos bien los negocios de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tienen, mis estimados, los hemos puesto en línea para poder llegar al fondo. Y aquí tienen, mis estimados, que era de Magedón, Daniel, que ya lo vamos a leer. Aquí tenemos el calendario de Dios, el tiempo de Dios conforme al calendario cristiano hebreo. Y ven esta bandera de Israel. Pues esta bandera tiene un himno. Y en el himno dice que el pueblo judío, la nación de Israel, no pierde las esperanzas de que a los 2000 años ser libre en su propia tierra. ¿Cómo la ven? ¿Y cómo es que la profecía es falsa? O sea, 6:2, a los 2 días le daré vida a mi pueblo. ¿Cómo? Si hasta en el himno de la bandera de Israel está. Tómense un momentito, tómense un ratito y escuchen el himno de Israel en español, para que vean que ellos lo dicen y ni siquiera ellos entienden lo que está cantando ahí, pero alguien que sabía esa profecía, así está ese himno de Israel. Lo que dice Osea, la profecía de Osea 6:2, allí está. De Osea 6:2 está allí en el himno. Yo siempre les he dicho que esta fotito me encanta porque a veces hablan más que 1000 palabras.
La gran tribulación apocalíptica no es de 7 años, son 40 años. El origen etimológico de tribulación es un término general en la Biblia de sufrimiento y aflicción de la humanidad. Job 15:24. Estimado lector, usted debe saber que no es cierto lo que el sistema teológico humano dice que son 7 años de tribulación, 3 años y medio de paz y alianza del anticristo con Israel y 3 años y medio de gran tribulación, escondiéndole así 33 años de gran tribulación al pueblo de Dios y a la humanidad, mis estimados. Eso es lo que le escondieron. Porque solo hablan que son 7 años de tribulación. Y que ya después de 3 años y medio la gran tribulación no cuadra, no les cuadra nunca, jamás. Jamás ni nunca. Estos 7 años que los teólogos mencionan es apenas lo que se conoce como la semana 70 de Daniel, que desgraciadamente nunca le han podido decir a los pueblos cuándo se cumplirá, cuándo viene ese asunto. Nunca se lo han dicho a los pueblos. Tampoco están interesados en decírselo. Daniel 9, 24, 27 está este asunto de la última semana. Ahí está la enseñanza de las 70 semanas de Daniel y en esa enseñanza habla que queda una, la número 70, donde Dios confirmará el pacto con muchos de ellos y los israelitas, los hijos de los israelitas. Para que se den una idea, esta semana es parte de la gran tribulación, pero son solamente los últimos 7 años para que se cumplan los 2000 años cristianos hebreos en el tiempo real de Dios. Esto es en el calendario romano. Sería esta semana 70, 2053 y terminarán los 7 años en el 2060 romano, quedando así escondido 33 años de tribulación, lo cual no pueden describir ni divulgar con sus acontecimientos por dos grandes razones. Hay dos grandes razones, por lo cual no le pueden decir a los pueblos que la semana 70 en el 2053 al 2060. No lo dirán. Hay dos razones. Porque Babilonia la Grande se encargó de confundir a la humanidad con su calendario romano y sus 60 años adelantados. Eso fue lo que le adelantaron al calendario romano. Que siempre les he dicho que ese es el calendario de Dios. En Roma no ha hecho ningún calendario. El de Dios. Ellos lo confundieron. Y para que se aumentara 5 días por año, dijeron, ahora va a ser solar. ¿Cuándo van a protestar los ministros del Señor? No, el calendario solar no es el calendario de Dios, es el lunar. ¿Cuándo van a protestar? Nunca. Pero hay otra razón, mis estimados. Porque los hombres han menospreciado, les ha importado un comino, han menospreciado el calendario bíblico o tiempo real de Dios por milenios. Esa es la otra razón. Pregúntenle a un teólogo o a las universidades teológicas, pues, donde aprenden, donde están los institutos teológicos. Pregúntenle cuándo es 14 de Nisan. No lo saben. Pregúntenle cuándo es 1 de Aviv. No lo saben. Pregúntenle los meses del año del Señor. No lo saben. Mucho menos que puedan saber la gran verdad del año que pisa. Si no estudia, si no le pide dirección al Señor, y si no estudia letra a letra, a fondo, no se va a dar cuenta qué año es. Hay 2024, le dicen. Ahorita que estamos hablando. No, mis señores. Es 1964 en el calendario de Dios. Para Roma, 2024, dice. Ahora ya entiende por qué están en el 7º milenio Roma. Y eso le metió a toda la humanidad. Ellos han celebrado que estamos en el 7º milenio. ¿Cómo la miran? Imagínense que vamos por el
El día 3. Vamos, ya entramos al séptimo milenio. Según la profecía de Oseas, ya vamos en el día 3. Porque ya estamos en el 2024. Vamos 24 años metidos ya dentro del séptimo milenio. ¿Van a creer eso ustedes? Ustedes le preguntan, pregúntenle a las universidades teológicas, ¿cuándo es el día de Pentecostés? No lo saben. Asústense pues. Ni Israel respeta, ni ama, ni considera el calendario cristiano hebreo el de el que Dios le dio a través de Moisés, el calendario que está en el Antiguo Testamento, porque ahí está el calendario del Señor también, ahí están los orígenes. Imagínense que ni ellos. Porque cuando el día de Pentecostés es un 12 de Sivan, Israel lo tiene un 6 de Sivan. Ni ellos lo respetan. Ahí se la juegan, ellos siempre están buscando que calce con días de reposo. Ellos tienen un enredo para que no sea el idéntico, no sea el correcto. Pregunte cuándo es el día de la fiesta de la trompeta. Pregúntele cuándo es la fiesta de los tabernáculos, el día de la expiación. Nada de eso, no, es que no se lo pueden decir, que esos son los fundamentos del calendario cristiano hebreo. Si usted quiere hablar de la Pascua, pues usted tiene que hablar del tiempo de Dios, del calendario de Dios. ¿Qué fecha es esa? Y nunca le va a cuadrar con Roma. Jamás ni nunca. Los grandes escatólogos y estudiosos de la Biblia tendrán que reconocer el tiempo real de Dios, tendrán que hacerlo tarde o temprano, ya que no tendrán que decir cuando incluso vean a la iglesia gloriosa en tribulación a nivel mundial y sus 7 años que tanto han enseñado están lejos de venir. Póngale sello porque eso va a suceder así. Porque está largo de venir la semana todavía, 70. Ministerio Tesoros Escondidos les explicará con la ayuda del Señor Jesucristo y su palabra revelada la verdad cruda de la gran tribulación. ¿Cuánto tiempo durará y cómo se irá ejecutando? Ya que hay que entender que la tribulación va de menor a mayor. O sea, mientras unos estarán en tribulación, otra parte estarán en gozo. Sin embargo, toda la humanidad en su tiempo será alcanzada por la gran tribulación, según se vayan ejecutando las grandes maravillas que sucederán en el periodo de la tribulación, mis estimados. Y vamos a parar aquí un poquitico porque quiero leerle Daniel 12, 1 al 13. Voy a leerle donde Daniel cuenta una profecía donde allí te encuentra un recuento del Apocalipsis y todavía traspasa un poquito más del reinado milenial. Escuchen, hermano, como dice Daniel 12, 1 al 14, al 13. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, la angustia de Jacob, mis estimados, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. En este versículo usted haya toda la resurrección que va a suceder en el arrebatamiento. La resurrección de todos los muertos de la séptima trompeta de 2054. Y traspasa la resurrección que va a suceder allá en el gran juicio del trono blanco. Aunque el texto no le explique las 3 resurrecciones, pero aquí lo dice abreviado. No a los detalles, pero dice, y muchos de los que duran en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. 3.
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas de perpetua eternidad. ¿Y quiénes son los que enseñan la justicia a la multitud? Son los hombres que aman, guardan sus mandamientos y se los enseñan a los pueblos. Y ese es el que va a ser llamado grande en el reino de los cielos. Los que no lo enseñen van a ser llamados pequeños en el reino de los cielos. ¿Escucharon eso? Eso es lo que dice este texto. 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Vamos a coger para atrás, para Grecia y para los persas, para Babilonia. No, no va a coger para acá en ese tema. Para atrás no va a coger. Para adelante. Dice, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Creen que está hablando? ¿Sabe qué dicen los teólogos? Que está hablando de inmigración. No, mis estimados. Lo que está diciendo es que cuando el tiempo del fin llegue, de ahí para allá, el que quiera ser salvo tiene que correr. Eso es lo que está diciendo el texto. Pero, o sea, han enseñado que esto es la inmigración, que unos van de aquí para allá y de allá para acá. La Biblia no dice eso. La Biblia dice otra cosa. Y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno de este lado del río, el otro del otro lado del río. 6. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Versículo 7. Y yo oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Qué les parece? ¿Y qué cosa es eso? Será tiempo y la mitad de un tiempo. Bueno, cuando se termine la predicación de Elías y Moisés, para adelante, todo lo más brutal se cumplirá. Eso es lo que está diciendo el texto. 8. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondiendo, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Vuelve a decir, hasta el tiempo del fin. Todo lo que Daniel habló es para el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Cuidado, nos pasa lo de los impíos, ¿verdad? Que los impíos no entenderán, no comprenderán. 11. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Profecía directamente con los israelitas al final de la gracia. Y tú irás hasta el fin, reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿A cuál fin de los días? Estudien la séptima trompeta, que en la séptima trompeta, que es en el 2054, de esos días está hablando, porque dice la Biblia que en la séptima trompeta resucitarán los profetas, que va a ser en la resurrección de todos los muertos que fueron fieles a Dios. Entre ellos, los que murieron decapitados por el anticristo. ¿Se fijan qué magnífico habla Daniel del tiempo del fin, del tiempo apocalíptico? ¿Cómo habla? Todo está abreviado, pero cuando usted desenrolla todo eso, es grandísimo lo que Daniel dijo al mundo entero. Para el tiempo del fin. ¿Cuál tiempo del fin? Para la última generación. ¿Cuál última generación? Bueno, la última de los, para cerrar 2000 años. 2060 romanos. O sea, la generación número 1000.
para entonces, para el tiempo del fin. Ese es el tiempo del fin. El tiempo del fin siempre ha sido como imaginativo, como imposible de entender. El tiempo del fin, estamos montados en el 2021-2060, pero no de 1948 hasta ahorita. No, el tiempo del fin arrancó en el 2021 al 2060. Mis estimados, en primer lugar, lo primero que hay que saber que para el Imperio Romano es el año 2017, pero en el calendario bíblico tiempo de los profetas es el año 1957, lo cual nos permite entender que faltan 43 años para llegar al 2000 bíblico. Sabiendo estos cálculos de los calendarios romanos y bíblicos, ahora podemos entender cuánto falta para que termine el principio de dolores. Faltarían 3 años para terminar el principio de dolores. Ya que en el año 1960 bíblico arrancará el tiempo del fin, el cual consta de 40 años para dar un total de 2000 años bíblicos, que será para entonces el año 2060 en el calendario romano, y es en el 2000 bíblico o 2060 romano que el pueblo de Israel será salvado por el del caballo blanco fiel y verdadero, que describe Apocalipsis 19, 11 al 21, y esto también lo dijo Oseas 6:2 y Daniel 12:1. Eso lo dijeron ellos también. Cuando le den el poder a los 10 cuernos y al falso profeta por una hora, nadie sabe eso. Lo leen en el Apocalipsis, pero no saben cuándo arranca esa orden. Porque están esperando que sea visible. No, es que sucedió invisiblemente. Nadie sabe el tiempo. Nadie sabe cuándo es esa hora apocalíptica. Porque cuando le den poder a los 10 cuernos y al falso profeta por una hora, usted tiene que entender que a ese gobierno se le permitirá gobernar por 40 años, es decir, una generación que hasta, por cierto, va a ser una generación mala y adúltera. Y en otras palabras, 40 años de zozobra en la tierra. Si la humanidad ha sido mala, solo imagínense después de 2020. Y no fueron testigos de después de 2020 lo malo, la maldad que se desarrolló en 2020, 2021 para acá. Es comparada con el 2019, 2018, no, es brutal la que entró en el 2020, en el 2021, y Piki se extienda y va a ir trepando de volumen. ¿Creen que hay tiempo para refutar esto? No hay tiempo. Hay algo que no deben pasar por alto, y es que cuando terminen los años de principio de dolores, este periodo culminará con un gran acontecimiento como es la caída de la gran nación del águila o macho cabrillo, y todo ese gran poder o hegemonía mundial le será entregado a los 4 vientos del cielo, pasando al mismo tiempo todo su poder a 4 naciones poderosas, las cuales se encargarán de la hegemonía mundial. Ya no lo tendrá Estados Unidos de América, será cargo a la OTAN y el Vaticano. Y es entonces cuando comenzará el tiempo del fin. El tiempo del fin arrancaría 2021. Despuésito el 2020 cae el 2021, el 2021 arranca. Ahí arrancó. Vaticano, y entonces cuando comenzará el tiempo del fin. Y arranca la generación mala y adúltera. Esto fue lo que vio Daniel 8, 20, 22, 11, 2, 4 y 7, 4. Cuando esto se cumpla, comenzarán los días de la gran tribulación, un tema del que muchos se han burlado, pero ha sido por analfabetismo bíblico. Esto comenzará en el 2020 romano. O sea, terminando el 2020, viene el 2021, ahí arranca todo ese proyecto. El primer proyecto va a ser darle poder a los 10 cuernos y al falso profeta. Ese fue el primer evento que ocurrió en el tiempo del fin. Allí arranca ese rollo, ese asunto. ¿Y cómo empezará la tribulación? ¿Y quiénes la sufrirán? Primero, ¿quiénes son los primeros que van a sufrir la tribulación? Le va a agarrar una terminación ahí de tribulación. Sencillo.
Cuando la nación del águila caiga, lo primero que acontecerá es que impondrán el microchip o marca de la bestia con el número de su nombre, o sea, el código de barras debajo de la piel, para las gestiones bancarias. Igual como hoy lo ponen para la salud, ojo, todas las congregaciones que digan ser de Jesucristo sufrirán la confiscación más grande en todo el planeta, porque no podrán sacar sus ahorros ni podrán hacer gestiones bancarias si no tienen insertado el microchip. Así que los cristianos de todo el mundo serán los primeros en entrar en los días de la tribulación. En esos días todavía se podrá comprar y vender, todavía no es el chip por muerte. Cuando sea por muerte, la iglesia gloriosa ya no estará en la tierra. Porque por muerte va a ser en el 2029. A mediados, lo más tardar a mediados, chip por muerte. Los teleevangelistas ya están diciendo al mundo y a los hermanos que pueden dejarse poner el microchip para las gestiones bancarias. Hablan como ignorantes bestias salvajes, así hablan. Ya que las escrituras dice lo que debemos hacer. Léase Apocalipsis 14, 9, 10. Investigue lo que es lo que tenemos que hacer. Cuando este acontecimiento se esté dando, es cuando realmente empieza el zarandeo para la iglesia del Señor. La iglesia gloriosa, la que será arrebatada, el que no se marque por un poco de tiempo pasará las dificultades y seremos los que estrenaremos el principio de la gran tribulación por no adaptarnos al nuevo orden mundial que se establecerá en esos días. Ahí se sabrá quién es quién, pero todavía se podrá comprar y vender, ya que la marca por muerte no la vivirá la iglesia gloriosa, porque para entonces se habrá ido de la tierra al tercer cielo donde mora Jesucristo. La marca por muerte la tendrá que vivir la iglesia militante, la que será decapitada, así como se los estoy describiendo. Les daremos cálculo en los primeros 10 años de tribulación de 2020 a 2030 sucederá lo siguiente. No vayamos largo, hermano. Hay hermano o ministro que usted le pregunta si la tierra va a ser destruida y dice que va a explotar en el aire. ¿Ustedes creen eso? La Biblia no dice eso. Vaya, investigue Jeremías 4:27 y va a ver que le han mentido a los pueblos. Sí, eso es mentira. Nuestra tierra no va a volar. No la va a explotar Dios. Esa es la idea que tienen algunos teólogos, porque así se lo enseñaron, pero la Biblia, los profetas enseñan mejor que las escuelas teológicas. Que les quede claro. La iglesia gloriosa será arrebatada, luego vendrá el primer sello, luego el segundo, luego el tercer sello, luego el cuarto sello, uno de los más terribles, porque en ese sello matarán a un cuarto de la población, luego el quinto sello, luego el sexto y por último el séptimo sello. En el transcurso de los sellos, toda la humanidad estará en gran tribulación, en el transcurso de los sellos. ¿Por qué? El segundo sello, caballo rojo, gran guerra. Se cree que es la tercera guerra mundial. Se quitará la paz y harán que se maten. El anticristo hará, el gobernante mundial hará que se maten unos a otros. ¿Cómo la ven? Luego viene escasez, la hambruna. Se cayó la economía y la hambruna, tercer sello. El tercer sello. Luego viene el cuarto sello, muerte por el microchip. Luego viene el quinto, el reclamo de los mártires. Luego viene el sexto, cuando los gobiernos y militares se dieron cuenta que hicieron paste al pueblo de Dios, hicieron paste a todo lo que era de Dios. Y se dan cuenta en el sexto sello que la ira del Cordero viene por ellos. Ahí se termina exactamente el último día del 2030. Y cuando amanece
y amanece el primer día del 2031, arranca, se abre el séptimo sello y arrancan 20 años. Un solo sello tiene 20 años. Sépalo, que como una hora en la profecía del séptimo sello es el 50º de un día. ¿Y esto qué quiere decir? Muy sencillo. Usted multiplica o divide con cero. 1000 entre 50. Usted divide 1000 entre 50 y le va a dar 20. 20 años. Eso es el 50º de un día. La ramera, Babilonia lo escondió. Sí, Babilonia lo escondió. Y yo lo supe a mí el Señor me lo enseñó de otra forma. Me fui de espalda cuando me di cuenta que lo habían escondido. Y se asustarían. ¿Quién lo dice? Bueno, mis estimados, hablando de los 20 años, ¿verdad? Ahora les daremos los acontecimientos que serán del 2030 al 2050. O sea, termina el 2030 y vienen 20 años del séptimo sello. En estos años será la famosa media hora de silencio. No media hora, como media hora, ¿verdad? Es que media hora es un poquito más. Este es como media hora, exactamente como media hora son 20 años. Pero la media hora es más, un poquito más. Eh, es decir, 20 años de respiro y en la tierra sufrimiento que enfrentarán los moradores de la tierra después de haber recibido la investida de los 7 sellos. En estos años se preparan y se ejecutarán grandes guerras entre el rey del norte y el reino del sur. Dicho de otra forma, el rey de Europa del norte o gobernante mundial contra el Medio Oriente, exactamente el pueblo de Israel, el cual en esos años será muy poderoso y por años presentará batalla al rey del norte o anticristo. Daniel 11, 5 al 45. ¿Sabe qué dicen los teólogos? Que esa guerra es unas guerras que se llevaron a cabo entre los griegos y los persas. ¿Va a creer usted? Pero si usted lee la Biblia en Daniel 11, 5 al 45, usted se da cuenta que esa guerra no es los persas y los griegos. Usted oye del rey del norte, ¿verdad? Está, como que nadie sabe quién es el rey del norte. Y dice que es con el reino del sur. ¿Y cuál es el reino del sur? Dice la Biblia que es la tierra gloriosa. Es Israel, Jerusalén. ¿Cómo pueden cambiar la profecía? Mandándola al pasado cuando Daniel 11 lo que está hablando es del tiempo del fin, mis estimados. ¿Cómo puede? No es una infamia de la Babilonia la Grande. Y, ay, pobrecito los hermanos teólogos, los va a ofender a los escatólogos. No, por favor, abran los ojos, revisen bien la Biblia. No coincide la interpretación de que es Grecia con los persas. Fíjense dónde está Grecia y fíjense dónde están los persas. Pues 11 no está hablando de griego y persa, está hablando de reino del norte, está hablando del sur, está hablando de Israel, ahí lo dice en la escritura. Ustedes fijan que tienen volteadas las profecías. Nunca les he mentido cuando les hablo de las profecías. Las tienen volteadas. Cogen para atrás. Y Daniel estaba hablando del tiempo del fin. ¿Cuándo? Exactamente cuando sea aquel tiempo del séptimo sello que va a tener un periodo de como de 20, como exactamente 20 años, como media hora. Exactamente 20 años. En ese tiempo será una guerra del rey del norte con el rey del sur.
Busquen el mapa y díganme si los griegos y los persas están en esos puntos cardinales, si están en esa definición profética. No están. Está como la profecía de Daniel de la guerra de Macho Cabrío con el carnero. No, los persas van a pelear con el oeste. Averígüese a dónde está Grecia y me va a decir si es la misma profecía. No, hombre, no es para atrás, es para adelante. Investíguenlo, hermano, investíguenlo, no se queden con el montón de pavadas que le han enseñado Babilonia la Grande. Ella como dueña de las instituciones teológicas. O gobernante mundial contra el Medio Oriente, exactamente el pueblo de Israel, el cual en esos años será muy poderoso y por años presentarán batalla al rey del norte o anticristo. Daniel 11 al 45. Pero aquí no acaba, ahora se presentarán los últimos 10 días de tribulación que habla Apocalipsis 2, 8 al 11, equivalente a 10 años, día por año. Esto corresponde desde el 2050 al 2060 romano. No le va a calzar. Vean, hermanos, búsquense a los eruditos más grandes, no les va a alcanzar nunca los 10 días de tribulación, porque ni siquiera se tienen en la mente que existen 10 días de tribulación específicos escritos en la Biblia. En Apocalipsis 8 creo que está. Aquí creo que lo tengo. Sí, 2:8 al 11. Apocalipsis 2:8 al 11. Nadie sabe qué cosas son esos 10 días de tribulación. No, ahí está. ¿Y cuándo son? Tampoco, eso menos. Tendría que conocer el tiempo de Dios para que pueda ver a dónde están. Esos 10 días de tribulación son 10 años de tribulación que arrancan con la predicación de Elías y Moisés, 3 años y medio, y luego las 2300 tardes y mañana, más la profecía pequeñita de los 45 días que se esperan más. Bienaventurado el que espera hasta 1935 días. Así que mis estimados, estos son los 10 días. Ahí en ese periodo de los 10 días de tribulación está la semana, los últimos 10 años es la semana 70 de Daniel. No es que fácil cómo cuadra todo el rompecabezas bíblico profético de la Biblia. Lo que sucederá de 2050 a 2060. En estos 10 años continuará la humanidad en gran tribulación, dice la escritura en Apocalipsis 11, 1 al 6, que entre el 2050 al 2053 se cumplirán, y 6 meses, ¿verdad? Se cumplirán los 42 meses en que Elías y Moisés estarán predicando. Pero al final de las 42 meses morirán y entonces para esos días se habrán tocado 6 trompetas y después de la séptima y después la séptima trompeta, cumpliendo así el tercer ay. Tiene que quedar claro que en la predicación de Elías y Moisés se tocarán las 6 trompetas. 6 se tocarán, porque la séptima no se tocará ahí. La séptima se tocará cuando empiece el periodo de lo que se conoce como el sacrificio continuo, que tendrá un valor de 2300 tardes, 2300 tardes y mañana. Esto es real. Dice el ángel que lo interpreta, es real. Son días, los días que nosotros conocemos. Eso equivale a casi los 6 años y medio. 3 años y medio de explicación el día de Moisés, más 6 años y medio, ahí tiene 10 días de tribulación. Hay que ir más al grano, más a fondo, para verlo con más cálculo exactamente cómo cae. Y cómo cae la semana 70 de Daniel. Es hasta que entra el sacrificio continuo, es hasta entonces que se toca la séptima trompeta. En esta semana, en esta séptima trompeta, es donde se levantarán se levantarán todos los que fueron decapitados por ser cristianos, los santos de ese tiempo y los profetas. Léase Apocalipsis 11, 7 al 19.
pero aquí no acaba, sigue y se extiende. Ahora se presentará la semana 70 de Daniel, equivalente a los últimos 7 años, donde ocurrirá la profecía de las 2300 tardes del continuo sacrificio, Daniel 8:13. A la mitad de esos 7 años, la abominación desoladora o el anticristo quitará el continuo sacrificio y será objeto de culto, pero por esa osadía del anticristo, en los años por el 2057, se derramarán las 7 copas de la ira de Dios y la gran tribulación estará en su punto máximo. Dice la escritura que cuando se derrame la 7ª copa, caerá un granizo. Estoy al final con la 7ª copa, ya casi para el 2060. Granizo sobre los hombres y será el peso de medio quintal o 50 libras. Será tan grande que los hombres blasfemarán contra Dios. Es decir, que la rebeldía de los hombres solo Dios la podrá detener, y es por eso que la gran tribulación será extensa y muy fuerte, y lo que sigue después de esto es el juicio de las naciones. Apocalipsis 16:21, Mateo 25:31, 46. Esto será en el 2060 del calendario romano, mis estimados. El que crea que pronto se va a la iglesia y vienen 7 años de tribulación, que comience a estudiar de nuevo las escrituras, estúdiala a fondo, porque está enredado. Lo enredaron. Babilonia la Grande se encargó de enredarlo. Se los he probado, se los he dicho y se los he recontradicho. Estamos en problemas si no revisamos bien las escrituras y no aprendemos a escuchar que Dios habla. Como ustedes pueden observar, jamás ni nunca la tribulación apocalíptica la podrían acomodar en 7 años o en 3 años y medio, porque nunca les cuadraría, ya que el plan de Dios está hecho en tiempo y forma, no está hecho al azar o al tanteo, es perfecto y exacto. Son los hombres los que lo tergiversan y lo esconden, y nunca lo podrán entender si no reconocen el tiempo real de Dios o tiempo de los profetas. Que quede claro y póngale sello. No lo entenderán jamás mientras no reconozcan el tiempo real de Dios. Así de sencillo. Al adelantar el calendario romano 60 años, quedaba escondido todo lo que está por suceder, e hicieron quedar en ridículo, según ellos, ¿verdad?, a los profetas, a Jesucristo, a los apóstoles, más todos los hombres inspirados por Dios. No es cierto que la Biblia ha fallado, lo que pasa es que el tiempo verdadero todavía no se ha cumplido. Es sencillo. El Imperio Romano dice que la humanidad ya pasó el 2000. Mentira diabólica. Eso no es cierto, mis estimados. Jamás ni nunca. Porque en el tiempo de Dios faltan 40. Cuando se escribió este escrito, faltaban 43 años para el año 2000 bíblico. ¿Sabe cuántos faltan ahora que estamos en el 2024? Faltan 36 años. Así que sigue en pie todas las profecías apocalípticas y las profecías así como lo plantea Oseas 6:1 al 3. Ministros de Jesucristo, no se dejen engañar por la teología humana y romana y por intereses mezquinos. Prediquen la verdad a los pueblos y a la humanidad cuanto puedan. En cuanto puedan. De ustedes depende la salvación de muchas almas. Nunca olviden a Jeremías 33:3. No se preocupen por el dinero y bienes materiales. El verdadero discípulo y justo nunca estará desamparado. Salmos 37:25. De gracias recibimos y de gracias damos. Así que, mis estimados, a ponerse en fila, en línea, a estudiar, se ha dicho. Les quiero declarar algo. De esto que le he hablado, no hay tiempo para debatir y contender. Corran. Hay que correr, tenemos que correr.
principalmente que acaba de llegar a los caminos. Corra, corra, no se quede allí distraído en las congregaciones. Corra, estudie las escrituras, pídale a Dios información. Y ya no hay tiempo de debatirlo. Solo hay tiempo de escuchar y correr. Tan así que una orden recibí, que no hay que debatir, solo hay que explicar, que hay que desaprender para poder aprender. ¿Cómo la ven? El que he entendido, oiga, en esta, estoy aprovechando de contarles esto en esta ocasión, porque tengo muchas cosas que contarles, pero les cuento este poquitico. Mis estimados, hay que investigar, hay que estudiar, revisen bien los detalles, revisen bien las escrituras. No olviden que revisar varias versiones, porque hay versiones que ya están contaminadas, al final las han arruinado, han quitado cosas importantísimas en las nuevas versiones, pero hay las viejas versiones, las que hemos ocupado, se mantienen todavía. Así que mis estimados teólogos, escatólogos, doctores en divinidad, todo lo que ustedes tienen, que les ha dado las escuelas teológicas, las universidades teológicas, no se enojen conmigo, no se molesten conmigo. Yo no he querido menospreciarlo ni hacerles daño. Solo he querido explicarles que la justicia del hombre les inmundicia a Dios. No nos confiemos, no creamos que ya lo hicimos. Estamos en un tremendo lío. Así es que seamos más humildes delante del Señor y delante de la palabra. Mis estimados, Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho por escuchar todo esto, mis estimados. Y aquí lo último, ya para terminar por completo.